Hace mucho que no hablamos de Jurassic Park, o bueno, de su descendiente, Jurassic World. Honestamente fue más porque en general, aparte de alguna que otra decepción en el apartado de coleccionismo de Jurassic World, no habría salido algún tema relevante o muy interesante sobre esta gran franquicia de dinosaurios. Todo eso hasta que por algún motivo a David Coeb, el guionista de las dos mejores películas de la saga, Jurassic Park y mi tan amado El Mundo Perdido, y también escritor de la entrega más rara de la misma Jurassic World, Rebirth, que justamente de esta última entrega nos daría un borrador de guión, el cual en términos simples diría que está al menos interesante. A la par de esto, bastante arte conceptual, algunas criaturas o momentos fueron liberados, en donde la misma historia de la cinta pudo haber sido aún más interesante y mejor, al menos en algunos segmentos de la misma, que nos presentan en estos artes conceptuales. Lo que sí debo de decirles es que se sienten extraños, como si fuesen en su mayoría, por supuesto, de otras franquicias, alejándose de Jurassic World y asemejándose más a Jurassic Park. Pero bueno, vamos directo al grano, a lo que muchos quieren ver de todo este material tan interesante y que lamentablemente no llegó a la versión final. Por alguna u otra razón no tuvimos que quedar solo con esas ideas descartadas en el papel, o en el mismo una idea que no llegó a buen puerto. Sin más rodeos, hoy veremos. Lo que pudo ser Jurassic World Rebirth, las ideas descartadas del renacer jurásico. Empecemos con el guión que Coeb nos entregó hace relativamente poco tiempo. Para empezar, este guión es un borrador bastante avanzado, siendo el borrador final, por lo cual muchas de las cosas que vimos dentro de la película están en este guión, con ligeros cambios o modificaciones mínimas, por lo cual lo cubriremos muy rápidamente, o lo intentaremos hacer así, ya que prácticamente es la misma película con modificaciones mínimas. Para la escena inicial en St. Hubert, veríamos cómo los monos arañas son asustados, no por el helicóptero de InGen, sino por un bulldozer que estaba talando los árboles para expandir el laboratorio. Esta secuencia fue grabada y llegó a estar casi terminada. Para su inclusión en la película, hasta los efectos CGI estaban casi terminados. Al final se cortó este fragmento y se cambió por el helicóptero. Los laboratorios serían más sombríos y se verían algunas criaturas mutantes de múltiples extremidades. Además, el incidente del Snicker sería menos humillante o menos ridículo que el de la película final, aunque en este guión aún sigue siendo algo descabellado, ya que en este guión se planteaba un cartel que decía que estaba terminantemente prohibido comer o beber dentro del laboratorio, en la cámara frigorífica. Uno de los empleados, al querer atinarle al cesto de basura, el envoltorio de Snickers fallaría y se mete en la rejilla de la puerta automática. Prácticamente lo que vimos, solo que el incidente no es inmediato. Nos muestran como en el interior de la sala el Distortus Rex estaba ocultándose entre las sombras y la penumbra, y el resto de la escena es prácticamente igual. Más adelante en la escena del bar también cambiarían algunos elementos. Los pescadores no sacarían de sus redes la cabeza del Dunkleosteus, sino la cola de una criatura misteriosa. Además, dentro del bar donde Duncan Kincaid estaba por ser reclutado, no estaba exhibida la mandíbula de un gran escualo, sino en su lugar la cabeza de un reptil marino, un Plesiosaurus gigante, junto a otros reptiles marinos disecados.
El ataque del Mosasaurus es muy similar al de la versión final, solo que aquí se nos confirma que es el mismo Mosasaurus que ya vimos en la trilogía de Jurassic World, por un diálogo de Martin Krebs, además de que los Spinosaurus en este guión son más salvajes, siendo el tercer Spinosaurus casi una sorpresa para el espectador, pero en general la persecución en bote sigue siendo casi la misma que la versión final, además de que la muerte de Nina es diferente, el Spinosaurus no se levanta de unas rocas cercanas ni tampoco la agarra por la espalda, el Spinosaurus sale del oleaje, arremetiendo contra el grupo de supervivientes. Se describe al Spinosaurus como si fuese similar a un monstruo de Gila, quizás más mutaciones para estas criaturas de esta isla que es un basurero genético. En fin, el Spinosaurus logra hacer caer su peso sobre Nina y la arrastra al mar, donde lo último que se ve es una ola de color completamente rojo. Siguiendo con mi escena favorita de toda la película, el Tyrannosaurus Rex. Un único cambio significativo en esta escena es la aparición del T-Rex juvenil, que de hecho lo pudimos ver en uno de los conceptos de arte liberados hasta algunos meses atrás, siendo un momento más similar al de la novela, donde tras el ataque del Tyrannosaurus, este último escucha como el pequeño T-Rex juvenil reclama al Hadrosaurus, muerto como su presa. El T-Rex adulto regresa a la orilla para defender a su presa. Otro detalle diferente es que en este guión el cadáver no es de un Parasaurolophus, sino el de un Hadrosaurio. Además, se elimina la aparición del Dilophosaurus. Los velociraptores también tienen participación en este guión, pero al igual que la película final es bastante corta, siendo solo un cameo. Al menos en este guión no son humillados por los mutadones. La participación de los velociraptores es prácticamente la misma que la escena que fue lanzada en el material extendido, apareciendo dos de estos veloces asesinos antes de ser asustados por los mutadones. Que hablando de los mutadones también son muy diferentes al diseño final, ya que en este guión se les describe con 6 patas y con alas de murciélago desplegables. De resto siguen teniendo una participación similar, atacando a los protagonistas en la gasolinería y en la tienda, pero aquí es donde aparece el Distortus Rex, y para su sorpresa no tiene cambios significativos con la versión final. Se le describe con una cabeza masiva y mutada, sin darle un gran énfasis a su morfología. Podemos intuir que tendría un diseño similar al de la película final. Y bueno, estos serían algunos de los cambios más interesantes de este guión. Si bien hay algunos otros cambios, no considero tan diferente este borrador a la versión final. Aunque bueno, me hubiese encantado ver las escenas del Tyrannosaurus Rex, considero que fue lo mejor de la película, y que apareciera un T-Rex juvenil lo hace aún mejor, además de ver al Hadrosaurus, claro, en la forma de un cadáver. Ahora entrando más de lleno con los artes conceptuales, empecemos por el que menos me pareció interesante hasta los que más me emocionaron y hubieran estado geniales de ver en la película. Además debo de decirles que corren las malas lenguas de que estos artes conceptuales tienen IA, así que no está de más decir que los tomen con pinzas, o que simplemente los vean como pruebas para ver el ecosistema de Sean Hubert, o para la misma Rebirth, una prueba de los dinosaurios y cómo se verían, o simplemente ideas tempranas de guiones previos al que le dimos un vistazo. Tenemos en este primer arte conceptual, con lo que supongo son los protagonistas, observando a la lejanía unos laboratorios o una fábrica. Quizás este era el momento en donde todos se reunían para pedir ayuda o esperar el helicóptero, aunque posiblemente también se trate de alguna locación exclusiva del guión del cual se graficó este concepto de arte, siendo incluso los personajes un tanto diferentes. Viendo este arte conceptual me hace suponer que se trata del ataque a la pequeña embarcación de la familia Delgado por parte del Mosasaurus. Algo interesante destacar es el mismo Mosasaurus, que se lo ve con un diseño bastante similar al de la trilogía de Jurassic World, por lo cual en la película siempre se le tuvo en cuenta como aquella versión del reptil marino, que por alguna razón se terminó rediseñando para la película final.
Siguiendo con lo anterior, en este concepto de arte, vemos de una mejor manera al Mosasaurus, que conserva bastantes características de la versión o diseño previo, como lo serían la cola o la cabeza con características de cocodrilo, siendo prácticamente el mismo ejemplar que vimos años atrás, aunque me pregunto la razón para rediseñarlo y hacer ese terrible retcon con la ya tan confusa historia de la franquicia. Desde que empezó a surgir la idea de la película, Spielberg y Coeb querían de regreso al Spinosaurus. Tenemos bastantes artes conceptuales que los hacen tener un aspecto diferente, más apegado a los descubrimientos científicos del animal real, pero también, por lo que podemos ver, al menos en este arte conceptual, también siendo similares al diseño que apareció en el 2001, al menos desde esta perspectiva, y notablemente en la cabeza y parte del cuerpo, a excepción de la cola. En esta otra perspectiva podemos ver que el diseño cambiaba en la marcha, o quizás se trataba, como los rumores indicaron alguna vez, diferentes diseños para cambiar a cada Spinosaurus, aún más notorios de los de la película. En este arte conceptual se puede ver que en dado momento los personajes humanos caerían al agua y aparecerían los Spinosaurus, y como dije anteriormente, los diseños de estos dinosaurios son inconsistentes entre un arte conceptual y otro, terminando de confirmarlo con este último, donde prácticamente el diseño es muy similar al que tuvimos en la película estrenada. Luego tenemos este vistazo a cómo el grupo de personajes humanos ve una estampida de saurópodos. Podríamos asumir que se trata de los Titanosaurus del filme y guión final, pero su apariencia se parece más a la del Brachiosaurus o Mamenchisaurus, aunque claro, también podría tratarse simplemente del artista o de las indicaciones de esta versión intermedia de la historia. Siendo sinceros, este concepto de arte me gusta mucho, me da ciertas reminiscencias a lo que fue en su momento El Mundo Perdido, y también me hace recordar uno de los niveles del juego de esa misma película, donde con el Consomnatus teníamos que evitar que una estampida de Mamenchisaurus nos aplastara. Una lástima que no lo vimos en la película final. El Disortus Rex también tuvo una gran presencia en estos artes conceptuales, teniendo un mejor vistazo a cómo se iba a verse originalmente. El chico más deforme, siendo una especie de Bastatosaurus Rex con 4 brazos, perseguiría a los personajes humanos en lo que parece ser unas ruinas, muy similares a las de la isla Sorna, en la Villa de los Trabajadores o en el laboratorio de InGen. También en dado momento veríamos un enfrentamiento entre un gran saurópodo, posiblemente el Titanosaurus, contra el D-Rex, viendo cómo el saurópodo lograba derribar al mutante. Sinceramente creo muy posible que en el ecosistema de St. Hubert eso pasara al menos unas cuantas veces. Una lástima que descartaron esta genial batalla de estas dos criaturas. Nunca hemos visto un dinosaurio así, porque nunca ha existido un dinosaurio así, se cuenta en el guión que Coeb liberó. En nada parte de la película, supongo que después del ataque del Tyrannosaurus, mientras la familia Delgado o los personajes humanos de esta versión de guión navegaban por el río, se toparían con un espinosaurido, posiblemente Suchomimus. Esta criatura se estaría alimentando, mientras ignora el paso de los humanos en la lancha. Siento que estos conceptos de arte tienen mucho más del espíritu de Jurassic Park que la misma película, o bueno, eso logran transmitirme a mí. Es inevitable regresar a ver Al Mundo Perdido, o bueno, a su videojuego de PlayStation 1. Sin duda, una estética que me encantó. Con esta sería la segunda vez que el Suchomimus se queda en el papel de una película de la saga. Finalmente llegamos a mi concepto de arte favorito, en donde podemos ver a un Tyrannosaurus Rex, quizás una versión temprana de Ember, en lo que parece ser un templo antiguo ubicado dentro de la isla. Me hace recordar las primeras filtraciones donde se hablaba de un templo antiguo, al final fue donde anidaban los quetzales, pero en esta versión este T-Rex está en esta pirámide antigua. Me hace inevitable regresar a ver a otro producto antiguo de Jurassic Park, Treaspacer. Como dije, los artes conceptuales tienen mucho más del espíritu de Jurassic Park que la misma película final. También me hace preguntar si originalmente la historia sucedería en el presunto sitio C o regresaríamos a Sorna. Además me transmite ciertos recuerdos a la Skull Island, al ver las ruinas de un gran dinosaurio tiranosáurido en el sitio, aunque también me hace recordar a Turok. Sea como sea, es innegable que este concepto de arte es bastante bello y mi favorito sin duda. You didn't say the magic word. You didn't say the magic word.
Pero bueno, llegamos al final de esta visualización del material descartado que se ha publicado más recientemente de Jurassic World Rebirth. Ya extrañaba hablar de la saga jurásica, pero en fin, les dejo en pantalla algunos comentarios destacados del anterior video, y no olvido agradecerles por su paciencia y dedicación de esperar un nuevo video. Muchas gracias, audiencia. Espero que les gustaran estos conceptos de arte, y también que se estén golpeando la cabeza preguntándose por qué los descartaron. No olviden dejarme en comentarios su favorito. Pero en fin, yo me despido. Yo soy Genaro, esto es Gen Films, te quedas con lo que matas, y los veré pronto en la próxima pesadilla.